Evangelio de San Juan. Pero para esto yo quisiera conversar con ustedes un poco, compartir al menos 10, bueno, creo que sí, 10 consideraciones para poder analizar el sentido de estos 7 signos. Se llama signo. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un milagro? El signo es aquel que nos conduce nos lleva a Jesús, lógicamente. El milagro, en cambio, no siempre es un signo. Acuérdense ustedes que el milagro nada más que es una acción extraordinaria de Jesús en favor de una persona que necesita. Y el milagro no presupone la fe, porque incluso personas que no tienen fe se curan. Son llevados por otros. Acuérdense, en los evangelios sinópticos aparecen un montón de curaciones, ¿no? Pero póngase al que los llevan en camilla. Otros son los que lo conducen y quieren que se cure. Entonces, en la fe de los otros, una persona se cura. En cambio, en el Evangelio de Juan, los signos presuponen la fe. Requisito para llegar a Jesús es tener fe. Si no, nuestra vida, nuestra relación con Cristo se empobrece, inclusive se puede denigrar. Por eso he visto necesario que hagamos como estas 10 consideraciones, ¿sí? Para entender los 7 signos del Evangelio de San Juan. Primero, los signos de Juan están comprendidos en la primera sección del Evangelio de San Juan. Ahora, ustedes van a decir, pero no habrá más signos, o sea, Jesús no hizo más signos, o sí hizo. Claro que hizo más signos. Y el Evangelio de San Juan lo dice. Inclusive ustedes pueden leer en el capítulo 20, estos signos los hizo Jesús para que ustedes, esto fue escrito para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en él. Eso quiere decir que Jesús realizó otros signos más que no están escritos aquí. Decimos 7 signos, así lo dicen los estudiosos, pero puede haber un signo más, por ejemplo, un signo más, qué sé yo, el signo de la pasión, muerte y resurrección, que es el signo de la glorificación. En el Evangelio de San Juan, la pasión de Cristo aparece como la glorificación. Gloria, dar gloria a Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? Acuérdense ustedes la famosa Shekinah. La Shekinah dice, y la gloria de Dios cubría la tienda, la nube que cubría toda la tienda de campaña, del campamento, ¿sí? Toda la carpa. Pero más allá de la nube que cubre la carpa, la gloria de Dios es la acción misericordiosa mismo de Dios en favor del pueblo. La gloria de Dios viene a ser la misericordia de Dios, el amor de Dios por su pueblo, que no lo abandona, lo conduce, lo levanta, le da cuantas oportunidades para que siga adelante. Entonces, este gran signo de la glorificación que aparece desde el capítulo 13, podemos decir hasta el capítulo 20, porque el 21, algunos autores, la mayoría más bien, o quizá todos ahora en este tiempo ya dicen no, es un añadido. Inclusive muchos autores dicen el Evangelio de San Juan mismo es un escrito por partes, poco a poco, así como el Apocalipsis. Se fue construyendo poco a poco ciertos, como cuando se construye una casa, se construyen los cuartos, se pone la losa y luego al último se pone la puerta de entrada y el umbral afuera, pero al último. Son como parte de los acabados. No quiere decir que el capítulo 1 se escribió primerito, posiblemente no. Y ellos dan razones porque
han estudiado a profundidad estos temas. Entonces, los signos, la primera consideración, ¿cuál es? Un signo conduce al otro signo. El uno conduce al otro. Ustedes ven que al comienzo, por ejemplo, el Evangelio de San Juan nos habla de dos signos de Caná a Caná. El primer signo es el agua que se convierte en vino. Y de ahí vienen otros más a final del capítulo 3. Sí, antes de iniciar el capítulo 4. Después de las bodas de Caná, dice que Jesús va a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, Jesús se entrevista con Nicodemo. Bueno, primero purifica el templo. Después se entrevista con Nicodemo. Jesús aparece también como el gran signo del templo. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, dice. Ese es otro signo también. ¿A qué se refiere el signo? ¿El templo qué es? Es el sitio de la manifestación de Dios. Es donde está Dios, donde Dios se hace presente. Jesús es el templo, ¿por qué? Porque en su cuerpo, en su vida, se hace presente Dios. Es Dios desde el Emmanuel. Es el Logos hecho carne. Esa presencia visible del Dios invisible, como nos dice la carta de San Pablo a los Colosenses. Entonces, ese también es un signo. Destruyan este templo y dice que no entendieron en ese momento. Lo entendieron después que Jesús resucitó. Ahí fue cuando recién comprendieron las palabras que Jesús había dicho. Está la entrevista con Nicodemo, hay un poco de contradicción. Luego viene el testimonio de Juan, cuando dice que Juan está bautizando en Ainón y uno de los discípulos dice, mira, al que tú bautizaste el otro día, mira cómo se lleva la gente y nosotros nos quedamos pocos. Y él dice, mi felicidad, mi alegría ha llegado a su plenitud, porque es preciso que él crezca y que yo disminuya, porque el que viene de arriba está por encima de todos. Después viene en el capítulo 4, una vez que Jesús decide de nuevo ir para Galilea, Jesús pasa por Samaria y luego llega de nuevo a Galilea. Y en Galilea hace un segundo signo que tiene que ver con el primero. El primero actúa en base a algo material. El segundo signo actúa ya no en base a algo material, sino en base a la vida de una persona que está muriéndose. Y aparece aquí la hija del funcionario real, el hijo, perdón, del funcionario real que vivía en Cafarnaúm. Caná conduce al otro Caná, porque en Caná de Galilea dice que en las bodas habían 6 tinajas de piedra. Aquí aparece ya el número 7. ¿Por qué? Porque en las mismas bodas de Caná, si hay 6 tinajas de piedra, Jesús es el séptimo. En la entrevista con la samaritana también, ¿cuántos maridos has tenido? Ni uno. Cierto, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es. Ahora Jesús va a ser el verdadero esposo, es el séptimo, ¿sí? Jesús es el séptimo esposo. O sea, quiere decir que la revelación, la manifestación de Dios ha llegado a su plenitud. Eso que se conocía en el Antiguo Testamento de Yahvé, el esposo, ahora se hace presente en Jesús, de una persona que ya todos lo pueden ver. Es la presencia real de Dios, de ese Yahvé, esposo, que viene a enseñarnos cómo vivir ese camino de fidelidad a Dios. El segundo punto a destacar, espero ser claro, ojalá no les enrede más, no les complique más. El segundo punto, el término, semella, ¿sí? No es una manifestación
como se dice, apoteósica. El milagro, dice, curar al leproso. A ver, extiende la mano, te curado de una. No, no es una manifestación apoteósica. En los sinópticos, inclusive Jesús les dice, no avisen a nadie. Ese famoso secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque puede hacer que la gente acuda donde Jesús solamente por el milagro, no porque le interesa ser discípulo. Porque en los evangelios sinópticos, sobre todo en Marcos, hasta el demonio conoce bien a Jesús. Yo en las homilías que doy aquí digo, miren, el demonio conoce tan bien a Jesús que hasta puede hacer la confirmación. Lo conoce bien. Pero el demonio, al demonio le falta una cosa para llegar a Jesús. Le falta ser discípulo. Y eso no le interesa. El demonio nunca será discípulo. Nunca será discípulo. Entonces, no es la palabra semilla, signo, ¿no? Signo. No es, como digo, una manifestación apoteósica, sino más bien una manera de despertar la fe en los que le escuchan a Jesús. Por eso ustedes lean los signos. ¿Qué dice al último? Por ejemplo, Caná de Galilea. Con esto Jesús manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos, o sus discípulos creyeron en él. Todo signo tiene una respuesta. En cambio, los milagros no tienen respuesta. ¿Se dan cuenta? Dicen que Jesús curó a 10 leprosos. ¿Cuántos llegaron a agradecerle? Solo un hito, era samaritano, pero solo llegó a agradecerle, no a responderle. La respuesta es del discipulado. La respuesta es ser discípulo. En cambio, el signo espera una respuesta. ¿Por qué? Porque el signo necesariamente nos conduce a, como cuando nosotros vemos signos en lo que es el tránsito. Vemos una flecha para el lado derecho, tenemos que ir por ahí. O vemos una flecha para el lado izquierdo, no podemos ir contravía. No podemos. El Evangelio de Juan nos marca la ruta, nuestra ruta de vida. Tercero, los signos en Juan son acciones que Dios mismo hace. Jesús siempre va a decir, lo que yo vi a mi Padre hacer, eso yo hago. Nada de lo que hago yo es por cuenta mía, porque yo quiero hacer, sino porque mi Padre, Él es el que trabaja. Él está trabajando. Y mientras mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Sí? Yo también trabajo. Este es el problema que le meten a Jesús siempre, cuando hace el milagro el día sábado. Acuérdense que en el capítulo 5, Jesús curó a uno que estaba 38 años esperando en meterse en el estanque para cuando viene el ángel, dice, a mover el agua. Bueno, eso tiene su trayectoria, ¿no? Ahí se metía y Jesús le dice, ¿quieres curarte? Era un paralítico. Y él dice, no tengo quien me mete en la piscina. Cuando el ángel viene y mueve el agua, ya otro me gana. Nunca puedo curarme. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y era día sábado. ¿Sí? Día sábado. Los momentos también son bien importantes. Están los milagros del sábado, el día sábado. Después también tenemos en el Pesaj, en la Pascua. Y también como contexto el Sukkot. Acuérdense del Sukkot. Sukkot viene de la palabra Sukkah. Sukkah significa tienda, campaña, la carpa. Era la fiesta de las tiendas que después nosotros lo constituimos. Eran 3 fiestas grandes de peregrinación que tiene el pueblo de Israel. Una de las 3 fiestas grandes. Parece que esta era la tercera fiesta de peregrinación que el pueblo judío tiene. La famosa fiesta de las tiendas. Entonces, los signos en el Evangelio de Juan son acciones de Dios, hechas por Dios, que nos llevan a comprender la revelación de la fe para poder salvarnos.
Eso dice Juan. Estos signos, esto se ha escrito para que ustedes se salven, para que ustedes creyendo se salven en él, para salvarnos y de esta manera alcanzar el reino de Dios, el reino de Dios. Cuarta consideración, cuarta. La semana pasada, hace 15 días, ya comenzamos analizando nosotros el primer signo, el de Caná de Galilea. Y nosotros vemos que hay 4 partes. Un problema, una acción, una reacción y una respuesta. Un problema, ¿cuál es? No tienen vino. Una acción, lo que Jesús dice que haga. ¿Sí? Una reacción, el famoso argitriclino del maestre Sala que dice, oye, qué ridículo, todo mundo pone el mejor vino al comienzo. Y ya cuando todos han bebido, tú vienes trayendo el mejor vino. Los judíos aquí se dieron como con la piel en la boca. El pueblo de Israel pensó que lo mejor que Dios ha podido darnos es la alianza en el Sinaí. Todo ese camino maravilloso de liberación que Dios hace con el hombre. Pero eso falló, eso fracasó. El ser humano fue infiel de tal manera que parecía que todo ya se echó a perder, pero para Dios no, eso no existe. No todo está perdido, para nada. Viene lo mejor, viene el vino nuevo, viene Jesús. Jesús es la presencia misma de Dios en la historia, tal como los profetas lo anunciaron. Los profetas dijeron eso, sobre todo el profeta Ezequiel, yo mismo en persona apacentaré a mi rebaño, vendaré a la herida, curaré, ¿sí? Yo mismo en persona, Dios mismo en persona. Con Jesús es Dios mismo en persona que viene a nuestra historia, que viene a nuestro mundo. Entonces, este es del tercer punto a considerar. El cuarto elemento, una connotación cristológica. Es bien importante lo cristológico. Es decir, la persona misma de Jesús en sí. No revela, los signos tienen como objetivo revelarnos la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Entonces, con el milagro de las bodas de Caná, ¿qué pasa? Jesús se reveló, dice, manifestó su gloria, es decir, se reveló. Y viene la respuesta, la cuarta parte, a ver, ¿no es cierto, Marcelo? ¿Cuál es la cuarta parte? La respuesta. ¿Y la respuesta de quién es? De los que constatan el signo, de los que ven el signo. Y no es el signo en sí, sino es la persona misma de Jesús, lo que se revela mediante el signo. Para que ustedes vean que los signos tienen un carácter simbólico, por eso son signos. Por eso se llama semella. No es que en realidad Jesús hizo 600 litros de vino. Sí, cantidad de vino, no. Hay que sacarse eso de la cabeza. Por eso el Evangelio de Juan es muy claro. Dice signos, semella. El objetivo es manifestar su gloria. Jesús se da a conocer como el vino nuevo, como el vino más delicioso. La palabra directa de Dios no tiene punto de comparación con la palabra anteriormente escuchada. Ni con Moisés ni con nada. Ahora hay que escucharle. En los sinópticos eso es algo maravilloso. Hay una confusión, hay un problema, un desánimo en los discípulos. Y Jesús se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor. Ahí se transfigura. La nube, dice, cubrió la Shekinah. Y de ahí sale una voz que dice, este es mi hijo, escúchenlo. Y hablaban Moisés y Elías, ya no hagan caso a Moisés y Elías. Ya pasó el tiempo de ellos ya no tienen nada que decirles. Ahora escuchen a mi hijo, escuchen, él es mi hijo, el predilecto. A él escucha, hay que escuchar a Jesús. Hay que escuchar a él.
No es que Jesús anula la ley y los profetas, no, le da sentido. Es que Jesús viene a darle sentido, lo que no entienden los judíos en ese tiempo. No quieren entender que Jesús viene a darle sentido, a darle plenitud a eso que ellos conocen, a eso que ellos ya a lo mejor se lo saben de memoria. Porque hay letrados, hay maestros que saben de memoria la Tanakh, saben muy bien. Ese es el tercer punto. En los sinópticos tienen una connotación, en cambio, de poder y fuerza. Los milagros tienen una connotación de poder y fuerza. ¿Se han dado cuenta? Jesús hace el milagro, como que lo hace como un acto mágico. Y esto hasta la vez nuestra iglesia vive. ¿Se dan cuenta? La gente quiere milagros. ¿A qué va la peregrinación al Quinche? ¿A qué se va a un santuario? A pedir un milagro. Quieren ese tipo de intervenciones. Y los protestantes con eso, ¿no? Siempre las intervenciones mágicas. Y eso Jesús no quiere, ni quiso, ni va a seguir, ni va a querer. Los signos nos conducen a la fe. Más que a la fe, o sea, a creer más. Presuponen la fe, pero la fe tiene que seguir madurando en la medida en que Jesús se muestra, Jesús se va mostrando, pero tiene que haber el interés. Es como si yo quiero saber más historia, tengo que mostrar el interés de estudiar más de historia, para que la historia se manifieste cada día mejor. Pero si yo yo quiero que la historia se venga solita hacia mí, es imposible. ¿Sí? Tengo que interesarme por Jesús, por el camino de Jesús. El quinto elemento a considerarse, juntamente con semella o semellón, aparece también la palabra obra de Dios. Las obras de Dios. Y eso lo recalca en toda esta parte, esta primera parte del Evangelio de San Juan. Erga tuteu. Ergón. Se dice obra. Las obras de Dios. Jesús hace las obras de Dios para decirnos que los signos de Jesús son obras del Padre y del Hijo. Estamos. Ahí vamos a ir. Ahí poco a poco se va a ir desvelando el carácter trinitario de la revelación. Sí, el carácter trinitario de la revelación. Las acciones son hechas por Jesús y el Padre. Después del sexto elemento a considerar, los signos en Juan tiene un carácter religioso. ¿La religión es necesaria? ¿Sí o no? Claro que es necesaria. Necesarísima. Pero entendiendo lo que es religión. Religión significa el modo de unirnos a Dios. Y todos tenemos un modo de unirnos a Dios. ¿Qué tal? Marcelo dice, yo acostumbro a orar a las 5 de la mañana. Y otro dice, no, yo a las 5 no. A mí no me gusta porque yo a las 5 ya salgo al trabajo. Yo hago a las 4. No hay problema. Me gusta rezar de rodillas y el otro dice, no, a mí me gusta más bien de pie. Bueno, de pie, como sea. El modo no hay problema. Lo importante es relacionarnos, unirnos a Dios mediante la fe. Mediante la fe. Por eso los signos tienen este carácter religioso. El que lo recibe es un creyente. El que recibe el signo es un creyente. Ese creyente, ¿cuál es el efecto en ese creyente? Aumento de fe. No sé si ustedes han escuchado en el Evangelio de San Lucas, cuando los discípulos mismos le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí o no? Y Jesús dice, les aseguro que si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este sicómoro, salte de aquí y plántate en el mar. Y el sicómoro obedecería. No debemos de esto interpretarlo al pie de la letra. Desgraciadamente, a veces hasta en los cantos también metemos un poco de fanatismo, ¿no? Si tuviera, yo le diría a la montaña, pásate, pásate, y la montaña se moverá. Todo. Cantamos, y a veces metemos un poco de fundamentalismo en nuestra gente. El canto, por eso en el canto hay que ser muy cuidadoso. El canto tiene que ayudarnos a entrar en esa intimidad con Jesús.
porque también puede desbordar fanatismo el canto. ¿Qué les parece? Entonces, el que lo recibe es un creyente, el que recibe el signo. A diferencia de los sinópticos. En los evangelios sinópticos, en cambio, no es necesaria la fe. Los 10 leprosos tenían fe, ellos querían curarse. El hecho de que te quieras curar no quiere decir que tienes fe. ¿Por qué? Porque la fe es la adhesión a Jesús. Eso es fe, adhesión a Jesús. No es que sea la fe simplemente un deseo. Ah, no, yo deseo. Ese también es otro error, que pensamos que el deseo, la calentura espiritual, eso es fe. Hay gente que dice, es que yo me voy a misa cuando de veras tengo fe. Cuando de veras, no, eso se llama calentura espiritual, eso no es fe. Así que para poder aumentar la fe, tiene que encontrarse más con Jesús. Y si no quiero, aunque no quiera, tiene que encontrarse. Es necesario. Es como una pastilla. Usted no se toma una pastilla porque es rica. La pastilla es fea. Cualquier pastilla es horrible. Pero necesita tomarse. Necesita. La oración, por eso Jesús dice, oren siempre, en todo momento. ¿Qué significa? Aunque no querramos. Eso quiere decir oren en todo momento. Aunque no querramos. Aunque no tengamos deseo. El séptimo punto. Quiero alcanzar a por lo menos estos 10 puntos. No, sí. El séptimo punto. Estamos en el séptimo. El 7, y hablamos en el séptimo punto del 7. El 7 es un símbolo. Es un número simbólico. En el Evangelio de Juan aparecen 7 signos. Jesús hace 7 viajes, 7 discursos, 7 yo soy. 7 veces aparecen las mujeres interviniendo en cuestiones decisivas. O sea, el 7 es bien importante. El carácter del 7. El 7 significa plenitud. Cumplimiento sería. Cumplimiento. Es la totalidad. Jesús viene a ¿qué? A cumplir, a hacer realidad todo eso que durante mucho tiempo esperábamos. Todo ese camino que el pueblo hizo y que vio entre sombras. Acuérdense que Moisés, ¿cómo murió Moisés? Moisés estaba en el monte Nebo. Y de ahí Dios le dice, si ves la tierra que emana leche y miel, le hace ver todo. Y Moisés quiere bajar para continuar. Y Yahvé Dios le dice, no, aquí te vas a quedar. No eres tú el que vas a entrar allá. Entrarán los que vienen. Nosotros llegamos hasta un determinado momento nomás. Al resto, a los que vienen les toca continuar la obra. ¿Sí están convencidos de eso, no es cierto? No es que nosotros... Sí, Jesús mismo dice, unos siembran y otros cosechan. Y Jesús incluso les dice de una manera muy dura, ustedes están cosechando, eso aparece en el Evangelio de Juan, ustedes cosechan cuando se encuentra con la samaritana. Sí, aquí está, déjeme ver, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes 4 meses más llega la siega? Yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que amarillean ya para la siega. El segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. ¡Qué coraje! Yo sembré y no estoy cosechando. Y va a decirnos, el Evangelio es así, ¿no? Va a decirnos, no, tú tienes que alegrarte de que otros sean los que cosechen. Aunque tú no coseches, ¿cuál es el problema? Sí, tú no coseches. Moisés, imagínense, se sacó el aire sacando al pueblo de... Hubiera sido bonito que llegue a la tierra prometida y hagan la fiesta de la llegada y todo lo demás. Pero Dios no, tú te vas a quedar aquí, continuarán los otros. ¿Sí? Un árbol que sembramos no es para cosecharlo nosotros. ¿Quién será el que lo cosecha? A ver, Marianita, si tú siembras un árbol,
¿no es cierto? Que después la madera va a estar dentro de unos 40 años, cosecharán los que vendrán después. Pero nosotros sembramos con alegría, sembramos con esperanza. La esperanza no se agota en nuestra vida. La esperanza siempre durará eternamente. Debemos ser seres de esperanza. Sembramos nosotros, cosechen los que sean, ¿no es cierto? Ya, cosechen los que vienen. Dice, y en esto resulta verdadero refrán. Ustedes, yo les he enviado a cegar donde ustedes no se han fatigado. Ustedes no se fatigaron nunca sembrando, pero sin embargo vienen a cosechar lo que otros sembraron. Y claro, los profetas sembraron con dolor, con la muerte. Los profetas fueron asesinados. Todo eso costó sangre, no fue fácil. La iglesia, por ejemplo, ¿cómo nació? Los primeros siglos, tantos mártires. Estamos cosechando lo que otros sembraron. El 8, punto número 8. Los 7 signos nos ayudan a entender rasgos de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cuando digo rasgos, ¿sí?, de la identidad de Jesús, quiere decir que en esos signos no se agota toda la identidad de Jesús. En el Evangelio de San Juan tenemos muchos caminos para poder entender la identidad de Jesús. Si leemos desde el capítulo 1, en el mismo prólogo se nos habla de Jesús, su identidad. Ya después, en el capítulo 13, cuando empieza la segunda parte del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1, empieza Jesús a decir, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, y si muere da mucho, da abundante fruto. Existen otros signos más. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, a más de los 7 signos, ¿cuál será el signo con mayúscula que nos ayude a entender de manera plena los rasgos de Jesús? ¿Quién es Jesús? Seguramente el signo de la pasión y muerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan, cuando Jesús muere, ¿qué dice? E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa entregar el espíritu? Entregar el espíritu significa comunicar vida, generar vida. Jesús da vida desde la cruz. Nos dio la vida desde la cruz, nos entrega la vida. ¿Qué quiere decir? Que sin esa esa entrega de la vida viene como consecuencia de la anterior palabra. Todo está cumplido. Y todo está cumplido de la otra. Tengo sed. Dipso. Dipso. Después viene, todo está cumplido. Consumatum es. Y luego, inclinando la cabeza, entregó. Esto es importante. Entregó. Y cuando se habla de entregar, de ahí viene la palabra tradicio, ¿no es cierto? Que viene del griego doso. Didomi, tradicio, paradosis, ¿sí? Entregue el espíritu, comunica vida, comunicó vida en ese momento y sigue comunicándonos vida, sigue generando vida. 9. Ahí viene lo que yo ya les di como un abrebocas. El libro de la glorificación, que es la segunda parte del Evangelio de San Juan, podríamos conocerlo como el libro del gran signo. Es el libro del gran signo, la cruz. Acuérdense que Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Sí? Eso aparece en el capítulo 3 de la entrevista con Nicodemo. Pues tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo. Todo Dios lo hizo por un amor grande. Y 10, el 10º punto, la 10ª consideración para analizar estos signos, nos deja
los signos nos dejan apertura para la imaginación. Ustedes ven que son muy pocas las palabras que Jesús dice, muy pocas las reacciones, más de relato en sí, más de relato. Por eso enumerar los signos son fáciles. Yo ya les he enumerado los signos de memoria, se puede aprender clarito, ¿no? Sin embargo, Jesús sigue obrando constantemente sus signos. La pregunta sería, ¿Jesús obra signos hasta hoy? Claro que sí. ¿Jesús se manifiesta hasta hoy para poder afianzar la fe en nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Jesús sigue siendo el gran signo. En esta Semana Santa hemos celebrado la semana en el Triduo Pascual, la semana del gran signo. El Triduo es el momento, no vamos a hablar de 3 días. Más que 3 días, es una celebración. Es una sola celebración el Triduo. ¿Sí sabían eso? Es una misa que empieza el día jueves y termina el día sábado de noche. Ahí termina esa misa. Es una misa larga. Entonces, en esa nosotros celebramos el gran signo, el signo de la cruz, el signo de la pasión, el signo de la muerte y de la resurrección, el gran signo. Y esto lo seguiremos celebrando nosotros año tras año. Y esto lo seguiremos celebrando en cada Eucaristía. Me encanta a mí este texto del Evangelio que leímos del domingo. Y justo lo tenía aquí, la hoja luz del domingo. Pero bueno, dicen que Pedro y Juan echaron a correr, Pedro y el discípulo amado, echaron a correr, claro, le ganó el más joven, pero no entró. Cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos doblados, el sudario, todo bien dobladito en sitio aparte. Inclusive dice que María Magdalena fue con la noticia diciendo que el cuerpo de Jesús se han robado. ¿Cómo se van a robar el cuerpo de Jesús? Si hubiera robado un ladrón, imposible que hubiera dejado todo ahí, pues. La mesa, perdón, la cama tendidita. Ese lienzo que compró José de Arimatea era caro y un ladrón se lo hubiera robado. ¿Qué va a dejar? Que llevarse solo el cuerpo dejando el lienzo. Es más, eso le servía hasta para cargarlo. Y no, eso tiene un sentido especial. No sé si expliqué, Marianita me avisa si expliqué o no, pero yo les iba a decir, esto tiene un sentido, porque conociendo la tradición judía, cuando el amo estaba comiendo, él tenía la servilleta doblada, ¿se dan cuenta? Dobladita. Y eso significaba que el esclavo no se puede acercar. Y si de pronto el amo se levantaba, dejando doblada la servilleta, significaba que ya regresa, todavía no acaba de comer. ¿Sí me entienden? Cuando el amo acababa de comer, cogía la servilleta y se limpiaba la boca, las manos, todo lo que sea, y pum, botaba la servilleta ahí en la mesa. Eso significaba que ya acabó de comer y el esclavo tiene que venir a recoger todo. Ahí en ese caso está doblado. ¿Qué quería decir cuando el amo dejaba doblada la servilleta? Ya regreso nuevamente. O sea, no he acabado. Por eso nosotros en la misa se dan cuenta que el corporal lo abrimos, ¿sí? Y después lo doblamos. ¿Por qué? Porque el corporal es símbolo de eso, símbolo de la sábana, del lienzo que cubría el cuerpo. Por eso es corporal, ¿sí? Y lo doblamos para que Jesús con eso nos quiere decir, yo regreso, estoy regresando, así que, sí, nos vemos la próxima. Estamos aquí viéndonos continuamente. No he acabado. Por eso a ningún sacerdote se le ocurre agarrar el corporal y botar así. ¿No es cierto? Dejar todo. No, lo dobla de nuevo. Lo dobla bonito. Y lo mismo el purificador, que son los dos signos de la tumba de la resurrección. ¿Sí? De la tumba de la resurrección. O sea, Jesús vuelve siempre, viene siempre. Ese es el gran signo. Nosotros hemos celebrado en el Triduo Pascual al gran signo que es Jesús de crucificado. Y desde allí nos transmite vida, como dijo
en el capítulo 10:10, vida y vida en plenitud. Bueno, esta charlita, para no demorarnos más, ya ocupé 15 minutos más. Esto quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, pueden hacer. Espero no haberlos confundido más. Conversamos, abrimos el diálogo un ratito, unos 5 minutitos.